¿por qué no te veo? Señor, ¿por qué ya no te siento? Señor, ¿por qué? Y el Señor se queda así de, brother, pero es que vas chueco. Es para acá, ¿no? Jálate para acá. Dice ahí en el verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio a un hombre ciego. En el camino que Jesús iba, él podía ir observando todo lo que había. Y dice la Biblia que vio a un hombre que estaba ciego. Y ¿sabes qué? Yo creo que Jesús no solamente vio a un hombre ciego. Seguramente Jesús vio a un hombre lastimado. Quizás, tú sabes que en ese tiempo los ciegos pues no tenían muchos recursos, no tenían muchas oportunidades tampoco. Entonces, quizás Jesús vio a un hombre lastimado, sucio, cargado, herido, y que además estaba ciego. O sea que no podía valerse de 100% por él mismo. Quizás estaba ahí abandonado. Quizás no sabemos cuánto tiempo tenía que él estaba ahí. Y Jesús, cuando pasó por ahí y vio a este hombre, lo que Jesús vio en él fue su necesidad. Jesús vio su necesidad, Jesús vio su condición. Vio la condición completa en que él estaba. ¿Cuál es tu condición en este día? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es nuestra condición en este día? ¿Qué es lo que si pasara Jesús por donde nosotros estamos, que si nosotros estamos en el camino por donde va a pasar Jesús y Él nos pudiera ver, ¿qué vería en nosotros este día? ¿Están muy serios, familia? ¿Qué vería Jesús si nos viera cada uno? Vería nuestra condición, vería nuestra necesidad quizá. Dice el verso 2, y le preguntaron sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los apóstoles. ¿Quién más? Los que seguían a Jesús. ¿Quién más eran? ¿Quiénes eran los discípulos? Sus amigos, los que aprendían de él. Los discípulos eran las personas más cercanas al maestro. Los discípulos de Jesús eran los cuates los 12 que andaban con él para todos lados y que eran testigos de todos los milagros que hacía Jesús. Los discípulos eran las personas que estaban con él día y noche y que podían ver todos los milagros que él hacía, cómo trataba a la gente, lo que él hablaba, lo que él predicaba. Bueno, pues los discípulos, justamente estas personas que eran las más cercanas al maestro, le dicen ahí en el verso 2, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué era lo que estaban haciendo ahí los discípulos? Juzgando, sacando conclusiones, calificando. O sea, estos discípulos que eran los testigos oculares del poder y del amor de Jesús, preguntando: ¿quién era el culpable de semejante castigo? ¿Por qué es que este hombre está así? ¿Por qué está castigado? Y ¿sabes qué? Ni siquiera preguntaron si lo merecía, preguntaron quién era el culpable. O sea, que dieron por hecho de que lo merecía. O sea, está ciego porque lo merece. O sea, mira, algo hizo él o algo hicieron sus papás y pues no nos hagamos, alguien tiene que pagar la bolita y él nació ciego, ¿no? Pero pues ¿quién fue el culpable, no? Él o sus padres. Y entonces dice ahí justamente el verso 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién es el responsable del castigo de Dios para este hombre? O sea, sabemos que tuvo la culpa, pero ¿quién era el culpable? ¿No te pasa que muchas veces andamos buscando culpables? Muchas veces por algo que pasa en nuestra vida andamos buscando culpables. Muchas veces por algo que pasa en nuestra vida la gente nos empieza a juzgar como culpables. La gente nos empieza a señalar como que hemos sido culpables, como que nos lo merecemos. Pues algo hiciste, pues ponte a cuentas, brother, ¿no?
pues dobla rodilla. Algo que yo le he contado a los jóvenes, a los chicos ahí en la clase es que yo vengo de una iglesia muy tradicional, una iglesia que amo, donde crecí, donde aprendí, donde conocí al Señor, pero es una iglesia bastante tradicional en algunas cosas. Y sabes, yo me identifiqué mucho con esta parte de la Biblia, porque hubo un tiempo cuando yo salí de la prepa y entré a la universidad. Yo sé que los chicos ya lo han escuchado, pero no se aburran, chicos, denme un paréntesis. Cuando yo entré a la universidad, las cosas cambiaron en casa repentinamente. Yo solamente me dedicaba a ir a la escuela, ¿sabes? O sea, no es como que llevara los mejores promedios ni nada, ¿no? Pero yo iba a la escuela, esa era mi profesión, ¿no? Mi mamá se dedicaba al hogar y mi papá era el que se encargaba del sustento de la familia. Y cuando más o menos en el periodo en que yo salí de la prepa, llevaba un semestre, algo así, en la universidad, a mi papá le detectan insuficiencia renal. Entonces ya no podía trabajar regularmente, obviamente ya no tenía las mismas fuerzas, su condición tenía que cambiar. No sé si algunos de ustedes conocen, ¿no?, cómo es este tipo de enfermedad que no se cura, simplemente se tiene que ir tratando. La cura es un trasplante o un milagro del Señor, ¿no? Y como a los 6 meses que a mi papá le habían detectado, 3 meses quizá que a mi papá le habían detectado, o bueno, más bien le habían diagnosticado la insuficiencia renal, y que tenía que dializarse todos los días. A mi mamá le detectan cáncer. Y fue un momento muy difícil para la familia. Yo me acuerdo y yo te he puesto que si tú hablaras con cada uno de nosotros, cada quien tiene su punto de vista y su panorama de cómo le fue en la feria. Pero yo me acuerdo que yo salía de la escuela, iba a ver a mi papá a un hospital y después iba a visitar a mi mamá al otro hospital y después me regresaba solo a casa y siempre llorando así de: Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué si estamos en la iglesia? ¿Por qué si te servimos? ¿Por qué si te amamos? ¿Por qué permites tú esto? Ya sé que no hay bueno ni siquiera uno, pero no somos tan malos. O sea, ¿cómo es posible que no nos ayudes? ¿Por qué no sanas a mi papá? ¿Por qué no sanas a mi mamá? Y para acabarla de amolar, muchos conocidos que teníamos ahí, cristianos de las iglesias, de repente se acercaban y sabes, yo ya ni quería ir a la iglesia porque de repente oía cosas como: ay, el hermano Beto está enfermo, pues algo hizo, que se ponga a cuentas. Ay, a la hermana le detectaron cáncer. Uy, no, pues quién sabe qué Dios está tratando con ellos, quién sabe qué Dios tiene preparado para ellos, pero pues ya arrepiéntanse, pídanle perdón, ¿no? Los que no eran cristianos pues nos decían: no, pues ya háganse una limpia, ¿no? Ya, no sé, algo, ¿no? Pásense un huevo, no sé, ¿no? Una cosa así, ¿no? Azótense con palmas, no sé, ¿no? Báñense, ¿no? Algo así. Pero el problema es que cada que ese tipo de comentarios eran escuchados por nosotros, nos lastimaba mucho. Porque realmente decíamos: Señor, o sea, sé que te hemos fallado, sé que te hemos pecado, sé que la hemos regado, sé que no estamos a la altura del varón perfecto, lo entiendo. Pero ¿por qué nos está pasando todo esto? Yo no sé cuál es tu circunstancia en este momento. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé si has pasado por un camino difícil, por un camino de prueba, por un desierto, por un gigante. Y quizá las personas y quizá muchas veces los mismos hermanos, en vez de alentarte y en vez de levantarte los brazos, te hemos juzgado, te hemos señalado. Si ha sido así, yo te pido perdón y yo me pongo un poco ahí en la brecha por todos los que lo hayan hecho. Porque yo necesitaba que alguien me dijera a mí alguna vez eso. Nadie nos enseña a ser cristianos tampoco, hasta que vamos en el camino, amén. Dice el verso 2:
Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, maestro, tenemos todas las respuestas, sabemos todo lo que hemos aprendido de ti y sabemos que él está así porque se lo merece, pero ¿quién pecó, él o sus padres? Era lo que a ellos les preocupaba. Pero ¿qué le dice la divina respuesta en el verso 3? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Dice el verso 3, respondió Jesús. O sea, acabando con las especulaciones de los discípulos, acabando con todas las preguntas que ellos tenían y que querían saber, así de quién había sido el culpable. O sea, se lo merece el brother, pero ¿quién fue el culpable? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y respondió Jesús. O sea, en ese momento Jesús les dijo: a ver, chavos, pa' pronto, no es un castigo porque este hombre haya nacido ciego. Quizá podríamos pensar: qué malos son los discípulos. O sea, qué malas personas, porque Jesús les tuvo que decir: a ver, relájense, chavos, tranquilos. No es un castigo. No es que hayan pecado él ni sus padres. Y entonces decimos: qué mala onda los discípulos. No, pues juzgando. No, están viendo y no ven. O sea, no aprenden estos. De veras, o sea, es el maestro, ¿verdad que no pecó ninguno, maestro? No pecó ninguno. Estos discípulos. Pero ¿sabes lo curioso? Es que realmente lo más seguro es que los discípulos estaban externando solamente lo que muchas personas estaban pensando. O sea, si te fijas, a final de cuentas los discípulos son un reflejo de muchos de nosotros. Entonces muchos de nosotros muchas veces empezamos a sacar conclusiones y empezamos a dar por hecho las cosas sin ni siquiera preguntarle al maestro. Y entonces en este caso Jesús les dice: no es un castigo. O sea, no es que pecó este o pecó sus padres, sino que él ha nacido así para que las obras de Dios sean manifiestas en su vida, sean manifiestas en él. Entonces de repente Jesús terminó con las especulaciones de los discípulos y Jesús estaba por enseñarles algo más interesante a los discípulos, algo más profundo, algo más glorioso. Dice la nueva versión internacional del mismo verso 3 del capítulo 9, dice: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Qué es algo que es evidente, familia? Algo claro, algo visible. ¿Qué es evidente? Notorio. Algo que los demás pueden ver. Algo que tú puedes ver, algo que ya pasa de lo espiritual a lo totalmente natural, algo que podemos entender, que podemos muchas veces medir. Yo no sé cuál es la situación de tu vida. Yo no sé cuál es tu condición actual. Yo no sé si estás pasando por alguna enfermedad, por tristeza, por depresión, por problemas en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Yo no sé qué es lo que te ha traído a la iglesia en este día. Quizá ha sido, tú sabes, el agradecimiento y las ganas de venir y de cantar al Señor y de escuchar su palabra. Y qué padre. Quizás ha sido, pues, que es domingo y eso hacemos los domingos, ¿no? Y de aquí, pues, no sé, a comer y luego al cine, ¿no? No sé. Puede ser. Pero quizá tú has venido porque necesitas llenar el tanque otra vez. Quizá tú has venido porque hay algo que está pasando en tu vida que todavía no lo entiendes.
Quizá tú has venido porque estás cansado, estamos cansados de que a pesar de que intentamos todas las cosas, a pesar de que intentamos tantas cosas diferentes, siempre tenemos el mismo resultado. Y entonces ya sabes, ya después de que te hiciste la limpia y de que te paraste del pie, no sé qué, ¿no? O del otro lado de la cama, ¿no? Ahí arriba de tu marido, ay, compa, es que ahora me voy a bajar del otro lado. O no sé, ¿no? Algo que ya cambiaste todo lo de tu cuarto y así. Ya que hicimos todo eso, entonces ya decimos, oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, o sea, sí voy a ir, pero ahorita voy a poner esta plantita aquí en la esquina y este hilito acá para que todo empiece a cambiar. Oye, ¿por qué no vas con el creador de la plantita y del hilito? No, o sea, sí voy a ir. Y postergamos nuestra decisión, postergamos nuestra decisión, nuestro propósito. Yo no sé qué es lo que nos ha traído en esta mañana, en esta tarde aquí a la iglesia. Pero lo que sí puedo decirte que cualquier cosa que estés pasando, cualquier desierto que estés caminando, cualquier gigante que estés enfrentando, esto ha sucedido para que la obra de Dios sea evidente en tu vida. Amén. ¿Qué pasa si de repente nos ponemos en el plan de los discípulos y empezamos a buscar culpables? Nos ponemos en una posición que no nos toca. ¿Qué más? Juzgamos. Pecamos. Empieza el chisme, ¿no? ¿Quién diga? Así es. Con la vara que midas serás medido, ¿no? Muchas veces buscamos culpables. Y quizá sí haya algo o haya alguien que ha sido hasta cierto punto responsable de algo que ha pasado en nuestras vidas. Pero sabes que la decisión está en ti. La decisión de con qué actitud enfrentar esa circunstancia, con qué actitud seguir viviendo, está en ti. Yo no te voy a decir si es muy fuerte o es muy poco lo que has pasado en tu vida. No, a mí no me toca juzgar. Lo que yo sí te puedo decir es que para Dios no hay imposibles. Y para Dios no hay cosas pequeñas ni cosas grandes. Para Él es lo mismo. Él es todopoderoso. Y Él es todo misericordioso. Yo no sé si tú estás buscando un culpable o si ya lo encontraste. No sé, es que mis papás, ¿no? Es que no me entienden, no saben cómo soy yo, o sea, creen que todavía vivo en sus tiempos, ¿no? Y pues las cosas ya cambiaron, o sea, ya la gente no es mala, ¿no? Ajá. O yo no sé si tú estás buscando, es que mi jefe, o sea, de verdad no se puede, yo por más que me esfuerzo y por más que lo intento y por más que trato, él de todos modos todo ve mal y siempre busca en lo que fallé y todo eso. Yo no sé si tu jefe, si tus padres, si tu esposo, si tu esposa, yo no sé qué es el culpable que quizá ya hemos encontrado. ¿Tú crees que este hombre ciego o sus padres habían pecado? Sí. ¿Sí? ¿Quién no? ¿Quién no ha pecado? Seguramente sí. ¿Sabes cuál es el problema del pecado? Que el pecado trae culpa. ¿Y sabes qué origina la culpa? ¿O qué produce más bien la culpa? Que tú te alejes de Dios. Que tú te empieces a alejar. Que tú te empieces a ocultar. Ese es el problema del pecado. Y si tú ya aceptaste esa culpa, la culpa nos aleja de nuestra familia. La culpa nos aleja de quienes amamos y de los que nos aman. La culpa nos empieza a alejar de todo esto. Y la culpa nos aleja de Dios también. Entonces, de repente, ¿cómo podemos salir de ese desierto cuando nos empezamos a alejar de Dios? Y si eso estaba pasando para que la obra de Dios se hiciera manifiesta en nuestra vida,
Y de repente nosotros dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de estar en comunión con Dios. Entonces hay algo que se pausa ahí, hay algo que se interrumpe, hay un proceso que no se ha terminado. Y muchas veces es por culpa. Si tú de repente has sentido esto, yo quiero decirte 3 cosas, pero antes quiero volver a leerte este pasaje. Dice el verso 1, al pasar Jesús, ¿estamos en el camino por donde va a pasar Jesús? Esperemos que sí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio a un hombre lastimado, vio a un hombre herido, vio a un hombre sucio, vio a un hombre que necesitaba ayuda quizá. Y el verso 2 le dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Seguramente hemos pecado, seguramente nos hemos equivocado, seguramente, la forma en que le contesté a mi esposa no era la mejor forma, pero es que también como me lo pide, ¿no? Es ejemplo familia. No fue hoy. Ay, ¿qué pasó, Max? O sea, seguramente todos pecamos, pero que eso no te aleje de Dios, porque es cuando más necesitamos estar en Dios. Y si tú te has sentido que de repente tienes esta circunstancia, este desierto, esto que ha pasado en tu vida, yo quiero decirte 3 cosas. La primera es que Jesús ya vio tu condición completa. Muchas veces sentimos que pasamos por la vida y nadie nos ve. Nadie nos importa, nadie se da cuenta de lo que estamos pasando, nadie se da cuenta de lo que estamos sintiendo, nadie se da cuenta que algo nos preocupa, que nos sentimos mal. Bueno, Jesús ya vio tu condición completa. Él conoce tu contexto, tu historia. ¿Y sabes qué? Que a Él no le importa lo que otros digan o piensen de ti. A Él no le importa si hay gente señalándote, a Él no le importa si hay gente juzgándote, a Él no le importa si hay gente culpándote. El Maestro ya te vio y Él se ha acercado a ti, así como se acercó al ciego. Cosa número 2 que te quiero decir: no importa lo que estés pasando, individualmente o como familia. Yo te di un ejemplo. Lo que estás pasando en este momento ha sucedido para que la obra de Dios sea manifiesta en tu vida. Amén. Dale un aplauso más fuerte al Señor. O sea que esto no se va a quedar así. No es que ya valí, ya me quede así. No, porque la obra de Dios viene a hacerse manifiesta en tu vida. Y la tercera cosa que te quiero decir está en el verso 8 al 9 de Juan. Dice, entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, todos los demás, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Los vecinos ni siquiera se alegraron. Los vecinos, ¿qué hicieron? Lo mismo que los discípulos. ¿No es este el que estaba ahí ciego? ¿No es este el que estaba ahí separado de su esposa? ¿No es este el que estaba ahí abandonado de sus padres? ¿No es este el que no tenía trabajo? ¿No es este el que va a la iglesia cada 8 días pero sigue igual? ¿No? Pues yo mejor me sigo por esta. ¿No es este? ¿No es este el que corrieron de su casa? ¿No es este el que no tiene trabajo? Entonces los vecinos, verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, testigos, todos los que han visto la circunstancia, todos los que han visto por lo que has pasado, todos los que han visto cuánto has luchado, todos los que han visto, todos los que te han visto, decían,
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9, unos decían, Él es. Sí, Él es, Él es. Y otros, a Él se parece. O sea, cuando la obra de Dios fue manifiesta en la vida del ciego y que él recuperó la vista, no recuperó porque nunca la había perdido realmente, nunca la tuvo. Entonces, de repente ya decían, oye, ¿sí será él? Oye, ¿no era él el que, ya sabes, que siempre se agarraban a catorrazos con su esposa? Ay, andan muy de la manita. Ay, cálmate. No, seguramente hoy se pelean, hoy. ¿No era este el que pues que siempre le anda gritando a sus papás, que llega siempre ahí bien borracho en las madrugadas, ¿no? Que gritando y con el claxon y su música bien fuerte, ¿no? Y todo eso. Iba a cantar un corrido, pero no me lo sé, familia. ¿No? Que siempre llega y no sé qué. Ay, ahora sí ya muy peinadito y se va. Ay, ahora sí ya está trabajando. Siempre va a haber esas voces. Pues no era este que ya se había ido de la casa, que los había dejado, ¿ya te acuerdas? Pues yo supe que se había ido hasta con... ¿No era ese? Pues sí era él, ¿eh? Bueno, a él se parece, quién sabe, ¿no? A lo mejor son gemelos. Pero ¿qué es lo más interesante? ¿Qué hizo el ciego cuando escuchó que decían, oye, ¿no era él? ¿No será? ¿No habrá sido? Como que se parece, ¿no? Y él les decía, yo soy. Yo soy. Yo soy el que rescató el Señor. Yo soy el que renovó el Señor. Yo soy el que le dio una nueva vida al Señor. Yo soy el que ha sido transformado. Yo soy el que lloraba en las noches, pero ahora soy feliz. Yo soy. Cuando la obra de Dios sea manifiesta en tu vida, cuando la obra de Dios sea hecha en tu vida, muchos van a cuestionar si realmente hubo un cambio. Muchos van a cuestionar si realmente eras tú, o si realmente estabas tan mal. A lo mejor igual nomás estaba fingiendo para llamar la atención, ¿no? Igual, eso era lo que él quería. Cuando eso pase, tú debes de contestar, yo soy. Esa nueva criatura, renovada, transformada, cambiada por el poder de Dios, tú debes de decir, yo soy. Amén. Ya terminé, familia. Hoy nos vamos a ir temprano a comer. Pero yo quiero decirte, antes de irme, el Señor ha hecho cosas poderosas y maravillosas en mi vida. El Señor sanó a mi mamá del cáncer. El Señor no sanó a mi papá. Pero a pesar de eso, y sabes, el Señor fue muy claro. Porque justo estaba yo en un encuentro de jóvenes cuando hubo un evangelista invitado y me acuerdo que yo estaba ahí atrás, ¿no? En los coros y cosas así y de repente él voltea y me dijo, ven, ¿no? El Señor tiene una palabra para ti. Y entonces yo fui y él me dijo, dice el Señor que tu mamá va a ser sana esta noche. Y yo en ese momento caí de rodillas. Pero yo no dejaba de pensar por mi papá. Entonces me levanté y lo vi ya entre la gente allá, ¿no? Y lo alcancé y le dije, oye, mi papá también está enfermo. Yo no puedo llegar a mi casa con una palabra para mi mamá y sin nada para mi papá. Y él me dijo, Dios tiene un propósito con tu papá. O sea, Dios nunca me engañó así de, sí, lo va a sanar también, ¿no? Y lo que yo te puedo decir es que
Mi papá siempre fue alguien muy trabajador que nos dio mucho tiempo de calidad. Yo bendigo la vida de mi papá y le doy gracias a Dios por el papá que yo tuve. Pero el último tiempo que yo viví con mi papá fue un tiempo de mucha calidad. Y me acuerdo lo que nos decía el pastor Hugo hace unas semanas: no hay calidad sin cantidad. Y el último tiempo que pudimos vivir con mi papá fue un tiempo hermoso. Fue un tiempo que compartimos muchas cosas que no hemos compartido a lo largo de toda esta vida. Y ¿sabes qué? Yo entendí que todo lo que habíamos pasado como familia, todo lo que habíamos pasado individualmente, cada uno en su propia batalla. Por eso yo te decía, si tú le preguntas a todos, cada quien va a tener una historia diferente. Imagínate a mi mamá ya en quimioterapia solita, o bueno, de repente con alguna de mis primas, mi tía, no sé, mi papá en otro hospital, ¿no? Y mi hermano y yo viendo a quién veíamos, cosas así. Cada quien te va a platicar algo diferente. Pero aún el día de hoy yo puedo decirte que eso que pasamos no fue un castigo de Dios. Que eso que vivimos no fue un castigo de Dios. Y no sabes cuánto sanó mi vida eso. Pero lo que vivimos, lo que el Señor nos permitió pasar, fue para que las obras de Dios fueran manifiestas en nuestra vida. Y eso mismo es lo que hay para tu vida. Quizá tú no te explicas por qué estás pasando eso. Quizá tú no te explicas o no entiendes por qué esta batalla, por qué estas circunstancias. Señor, ya no puedo. Señor, no entiendo. Señor, ¿por qué? Sé que no soy bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? Aguanta, mi hermano, porque las obras de Dios van a ser manifiestas en tu vida pronto. Amén. Y quiero decirles a las personas que nos acompañan hoy por primera vez, y a todos los demás también, no se tapen los oídos ni nada, familia, relájense. En el capítulo 9, en el verso 35, dice: oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Sabes qué hizo la gente cuando vio al ciego que había sido restaurado? Lo expulsó. Ay, el corazón del hombre. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole se lo volvió a encontrar en el camino. Imagínate que Jesús te encuentre dos veces. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces el ciego dijo: creo, Señor, y le adoró. Lo que yo quiero decirles a nuestros amigos que nos visitan por primera vez es que hay alguien que nos ama y que nos anhela, y que lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Así es que yo creo que a nosotros, familia, lo que nos queda, a nosotros los que hemos visto y que nos ha hablado el Hijo de Dios, solamente nos queda creer y adorarle. Amén. Y si hay alguien aquí en esta mañana, en esta tarde, que quiera creer en este Dios en el que nosotros creemos, en este Dios de amor, en este Dios que no te deja y no te abandona a pesar de la circunstancia. Si tú quieres creer en ese Dios,
en el cual nosotros hemos creído y somos testigos porque hemos visto su favor y hemos visto su poder. Si es la primera vez que nos acompañas y tú quieres creer en este Dios, quiero pedirte que levantes tu mano y nosotros queremos orar por ti nada más. Amén. A las personas o la persona que haya levantado su mano, yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos un segundito. Y familia, también tú cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por lo que nos has permitido conocer el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por este mensaje que quizá lo estábamos esperando, Señor, que ha sanado nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú no estás lejos, tú estás cerca de nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, a creer más en ti, a no dudar de ti, Señor, a no buscar más culpables, Señor, a quitarnos la culpa, Señor, que tenemos encima, Señor. Sabemos que quizá no somos inocentes, pero sabemos que tú nos has perdonado, Señor. Queremos pedirte, Señor, que seas tú llenando nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que seas tú restaurando nuestra familia. Queremos pedirte, Señor, que esto que estamos viviendo lo uses para hacer manifiestas tus obras en nuestra vida. Lo uses, Señor, y que con tu poder tú puedas transformarnos, y que en el corto tiempo, Señor, podamos estar dando testimonio de todo lo que has hecho, de cuán grande eres, de cuán amoroso eres, Señor. Queremos bendecirte, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, familia. Y la persona que levantó su mano, o los que nos visitan por primera vez, si quieren acompañar un segundito ahí a